Ya niños y niñas, hoy día el tema 11, expresiones algebraicas, ya estamos acercándonos al final, 21 temas. Hoy día les traigo este tema que entra harto en la prueba, pero son preguntas sencillísimas. Aquí lo que tiene que manejar el estudiante inicialmente es cómo operan expresiones algebraicas sumando y restando, eliminar términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo 2ab menos 5b cuadrado menos 60AB, cosas así, hay que manejarlas bien. Por ejemplo, ahí, estos dos son semejantes y en este caso restarse 2 menos 6 da menos 4 y se mantiene la B, ¿ya? Se restan las partes numéricas. Y ese numerito con ese numerito también son semejantes. Son B cuadrado ambos. Tengo 8 menos 5, me quedan 3. 3B cuadrado. Otra cosa hay que tener cuidado acá, eliminación de paréntesis. ¿Cómo eliminar paréntesis? Paréntesis. Lo de acá era cómo reducir términos. Reducir términos. ¿Ya? Eliminar paréntesis. Hay que tener cuidado con el menos. Cuando hay un menos, hace cambiar todo lo de adentro. Eso es todo. Lo demás queda igual. Por ejemplo, a cuadrado menos 5b cuadrado más 3 a cuadrado. Cerramos paréntesis. Menos, pongámosle 3b cuadrado. ¿Cómo nos quedaría eso? Al eliminar este paréntesis, lo que tengo que fijarme es si es un más, todo baja, ¿no? Vamos a agregarle algo más acá para que sea más representativo el ejercicio. Le vamos a agregar más 3 a cuadrado menos 5b cuadrado. Ahí sí, quedó más completo. Bueno, vamos a eliminar y vamos a cambiar signo a lo de adentro. Este era negativo, queda positivo. Este era positivo, queda negativo. Afuera del paréntesis, por lo tanto no se afecta, queda igual. Y este es un más. Al ser un más, lo de adentro baja igual, con su signo y todo. Ese es un positivo, que no se escribe el más, que a cuadrado, y ese es un negativo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ahora hay que ver los que son semejantes. Y evidentemente esos dos al tiro los elimino, porque son contrarios. Me queda solamente a cuadrado. Ese que está ahí, con ese que está ahí, hago también porque son opuestos. Y nos queda menos 3b cuadrado. Se acabó el ejercicio. Otra cosa importante que muchos los niños se equivocan muchas veces, que nosotros tenemos a por a, esto es a cuadrado, distinto a más a. A más a es 2a. Cuidado con eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tienen que ustedes recordar? Cosas fundamentales. A ver, todo lo que son productos notables, obviamente. Recuerden también que AB es lo mismo que BA. Una multiplicación. Son lo mismo. Generalmente uno lo coloca en orden alfabético, pero eso es solamente una formalidad. ¿Qué más importante? Los productos notables son fundamentales. Son notables. Entonces, en producto notable tenemos el famoso cuadrado de binomio. El famoso cuadrado de binomio que el estudiante tiene que recordar que si tenemos un binomio más menos un binomio al cuadrado, siempre va a ser el primer término al cuadrado, más menos, depende de eso, el doble, la multiplicación de los tres términos, como ustedes quieran. Generalmente es 2ab y este siempre es más b cuadrado. ¿Ya? Inalterable. ¿Qué más? Vamos a poner un ejemplo. 5 menos b al cuadrado va a ser 5 cuadrado menos, se multiplica todo esto, sería 10b, 5 por 2 son 10 y le agrego la b, más b cuadrado. ¿Qué más? Cubo de binomio. Cubo de binomio. Cubo de binomio es muy parecido, un poquito más larga nomás la expresión,
elevado a 3. Sería primer término al cubo más o menos el triple del primero al cuadrado por el segundo más esta parte, triple del primero por el segundo al cuadrado más menos el segundo al cubo. Por ejemplo, si tenemos b menos 2 al cubo, se procede utilizando la fórmula el primero al cubo más menos, en este caso menos, el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más menos, en este caso menos, el segundo al cubo. Por lo tanto nos queda b cubo, 3 por 2 son 6, 6b cuadrado, más 4 por 3, 12, b menos 8. La otra famosa es la suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Técnicamente es binomio suma por binomio diferencia. Cada vez que tengan a más b por a menos b o a menos b por a más b, es a cuadrado menos b cuadrado automáticamente. Ejemplo, imagínense que tienen 5 menos x y acá tengo 5 más x. Esto va a quedar 5 cuadrado menos x cuadrado. Eso va a ser 25 menos x cuadrado. Más diferencia, binomio A. Binomio, multiplicación de binomios con término común. Multiplicación de binomios con término común. Entonces en ese caso tienen por ejemplo x más a, acá tienen x más b. Automáticamente lo podríamos sacar como x cuadrado más la suma de a más b por x más a por b. Pero en este caso yo creo que ni siquiera es necesario aprendérselo, porque recordemos que esto es lo mismo que multiplicar x por x cuadrado. Esto es de x en orden alfabético mejor, a x, por eso a b. Entonces en ese caso el estudiante se da cuenta que aquí hay un término común, que es el x. Entonces dejamos el a más b y le agregamos el x. Puede ser a la derecha o a la izquierda. A por b. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Importante para esta etapa. Ahora viene la factorización, que es el proceso al revés, ¿no? Factorizar. Factorizar, bueno, hay que dar vuelta nomás. Se lo van a presentar generalmente en una resta, por ejemplo, esto. El estudiante tiene que saber de que, bueno, es una multiplicación de los términos con signos alternados. En el fondo, es volverse. Una expresión que está en suma y resta, usted la pasa a multiplicación. Y para los cuadrados binomios también es lo mismo. ¿Ya? Van a presentar, por ejemplo, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces usted dice, esto es a más b por a menos b. Aquí vamos a poner un ejemplo porque este es muy importante. Muchas veces a nosotros nos escriben b cuadrado, o pongámosle 144b cuadrado menos 1. Entonces aquí la factorización a muchos les complica. No se dan cuenta que es 12b al cuadrado menos 1 al cuadrado. 1 nos sirve mucho. 1 nos da muchas oportunidades. Y ahí va a ser 12b más 1, 12b menos 1. Listo. ¿Ya? Y la factorización más importante acá es la binomio término común. Porque, por ejemplo, muchas veces van a tener, bueno, esta es la que estoy hablando. Son números que multiplicados me den algo y que sumados me den eso. Que acompaña la x.
Entonces, esto es x más a, x más b. Y aquí viene un ejemplo. Imaginemos nosotros que nos ponen en la prueba, a ver, más 7x más 10. Eso. Lo tengo que factorizar. Entonces aquí tengo que decir, bueno, el x y el x, listo. Cuando el primer término está al cuadrado. Y después dos números que multiplicados me den 10. Multiplicados en 10. ¿Ya? Dos números multiplicados en 10 sumados den 7. Entonces, ¿cuáles van a ser? El 5 y el 2, o el 2 y el 5. Listo, autorizado. Eso nos va a servir mucho para sacar la ecuación cuadrática. Ya, otra cosa que todavía no está claro si entra o no, pero igual es importante que lo manejemos, la suma y resta de cubos. Suma y resta de cubos. Suma y resta de cubos. Vamos a tener la suma de cubos. Siempre esto va a ser a más b. Acá va a ser a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Esa es la fórmula de la suma de cubos. La fórmula de la diferencia de cubos es prácticamente igual, excepto que cambia el signo. Y acá también son todos positivos en el segundo paréntesis. Ya les puede servir a veces en ocasiones. Por ejemplo, imagínense que en la prueba les piden calcular b cubo menos 27. Entonces en ese caso yo lo puedo ver como b cubo menos 3 elevado a 3. ¿Ya? Hay que tener todas las potencias. B menos 3 base a b cuadrado más 3b, que es la multiplicación de las bases, más 3 cuadrado, que es 9. Listo, factorizado. Otra cosa importante es saber sumar. Sumar fracciones. Eso es muy importante para las expresiones algebraicas. Sumar y restar fracciones. ¿Y cómo se hace la suma y resta de fracciones? Como lo vimos en el primer tema. B por D, A por D, menos B por C. Ejemplo, imaginemos que tenemos x cuadrado menos c, partido en c, menos w al cubo partido en, pongámosle, p. ¿Cómo se procede ahí para resolver esta expresión? C por p, x cuadrado multiplicando cruzado y cv doble al cubo. Y ahí se terminó. No hay como explicarlo más. Muchas veces también vamos a tener en ecuaciones, por ejemplo, una ecuación así, p partido en 5 menos q partido en 15 es igual a, pongámosle, 2 partido en 10. ¿Cómo lo hacemos aquí para proceder? Vamos a multiplicar todo de tal manera de que se elimine las fracciones. De la manera más sencilla sería multiplicando por el mínimo común múltiplo entre 5, 15 y 10. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 5, 15 y 10? Empezamos con el 5, hago eso, acá queda el 3 y acá queda el 2. Seguimos con el 2, 1, bajamos el 3. Terminamos con el 3 y se terminaban las columnas todas en 1. 5 por 2, 10, 10 por 3, 30. O sea que multiplicamos todo por 30. ¿Qué ganamos con eso? Vamos a eliminar las fracciones. Y esto. Eso de ahí nos da 6, porque el 5 cabe 6 veces en el 30. Esto nos da 2. 2 por 3, 6 cubos. Acá tenemos que eso vale, y ahí se nos va a quedar mucho más sencillo el ejercicio. Por ejemplo, acá yo puedo factorizar por 6 y va a depender de lo que estoy pidiendo. Imaginemos que nos pide calcular cuánto vale P menos Q. Si nos pidiera eso,
menos Q vale 6 partido en 6 porque el 6 pasa dividiendo, es decir, menos Q vale 1. ¿Ya? Entonces aquí podríamos preguntar ¿cuál es el valor de P menos Q? Si no supiera hacer eso de multiplicar por el mínimo múltiplo, eliminar las fracciones nos complicaríamos mucho. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, yo creo que sí. Ya, entonces, ya, perfecto. Ahí factorizamos por 6. Con eso yo creo que nos manejamos por cuestiones algebraicas, no es más que eso. ¿Ya? Una vez que hagamos ejercicio, vamos a ver si nos quedó con el tintero. Vamos a los ejercicios. Primero, me voy a lo que liberó Demre. Les pregunto que liberó, deben haber varias de álgebra, porque álgebra siempre hay harto. De hecho, hay harto, porque yo ya vi estos detalles. Vi varias. A ver, ¿cuál sería la primera? Esa es la primera que tiene que ver con álgebra, y la única opción es hacerlo con el trabajo algebraico. Y obviamente hay que manejar potencia, varias cosas que uno, porque la matemática está totalmente enlazada, ¿cierto? Entonces, a ver, tenemos eh, que 3 elevado a m es igual a p y 8 elevado a b es igual a q, con m y b números enteros, o sea que m y b pertenecen a los z, o sea 0, 0, menos 1, 1, menos 2, y así. De las siguientes expresiones representa eso. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya que nos entregan esto, yo tengo que hacer todo lo posible para que esta expresión tenga relación con eso, aparezca esos valores acá. O sea, nos va a quedar 3 elevado a m por 3. Esa parte la cambio por eso, porque ¿cómo se llegó a 3 elevado a m más 1? Era una multiplicación de base 3, se conserva el 3 y suma los exponentes. Recordemos que iba al 1. Multiplicado por 8 elevado a b por 8. Y esto elevado a menos 1. Ya estamos en condiciones porque esto de aquí nos va a servir mucho. Bueno, para aquellos que no nos comprendieron bien, le puedo dejar a ir uno ahí, aunque no debe ir. Ya, porque recordemos que en cualquier número, una propiedad de potencias, es la base. B elevado a 1 siempre es la base. Entonces, elevar a menos 1, según las propiedades, siempre va a ser 1 partido en B. Por lo tanto, esta expresión que está aquí, yo la puedo, eso está todo partido 1, no es necesario escribirlo. Esto 1 no tiene ningún sentido, pero lo vamos a escribir para que les quede claro. Y 1 va a quedar partido en esa expresión. 3m por 8b por 3, estoy juntando, por 8. ¿Qué nos va a quedar? Entonces nos queda 1, p elevado a m lo cambio por p, 8 elevado a b lo cambio por q, el 24, que es 8. Entonces para que nos quede en el mismo orden de allá, 24, generalmente van los números antes que la letra. Ahí está, alternativa B. Ahí hay que saber potencia. También vimos ya el tema de potencia, ¿cierto? Vamos con el siguiente. Miren el regalito que tira dentro. Por eso yo siempre pensaba que la prueba que se viene fácil. Tenemos que en la actualidad, hoy, la edad de Ana es eso. Hoy, edad. En 4 años más significa que uno suma 4. Dentro de 4 años. 4 años. ¿Qué significa dentro de 4 años? Más 4. Porque yo, por ejemplo, dentro de 4 años más, que tengo 39, voy a tener 43. Esto nos va a ser 2a menos 3, que es la edad de hoy, y le voy a sumar 4 años. Eso nos queda 2a, 4 menos 3. Por lo tanto, la alternativa regalada. Vamos con el número
hacer ejercicios, son 5 los que le hago siempre. Ya, este me interesa mucho, estoy seguro que en la prueba van a preguntar una pregunta, valga la redundancia, donde se está hablando de dónde está el error. Salió efectúa el siguiente procedimiento para reducir la expresión. Cuadrado binomio y acá tiene una multiplicación, una distribución de la multiplicación respecto a la adición. ¿Ya? Término. Ya, veamos lo que pasa. Este es el primer paso. De aquí, acá es el primer paso. O sea, este es el primer paso. Cuando uno llega ahí, cuando ya resuelve, ese es el primer paso. Parte, este desarrollo se considera paso 1. Porque algunos creen que ese es el primer paso. No, eso es la introducción al problema. El paso 1 es eso. Aquí no le hizo nada. Cuando uno no hace nada, significa que esté mal. Es necesario, es inútil, pero no es malo. Aquí se hizo algo. 10 negativo por 2, 20 negativo. Bien. 10 negativo por 3 positivo son 30 negativos. Ah, y le puso 30 positivo. Error. Error. En el paso. Listo el ejercicio. ¿Ya? Negativo. Que recordemos que negativo por negativo es positivo, positivo por positivo es positivo. O sea, en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Signos distintos es menos en la multiplicación y en la división. ¿Ya? Y signos iguales es más. Para la suma y resta, eso es otra cosa, porque para la suma y resta, si yo tengo un positivo más otro positivo, me queda positivo. Si tengo un negativo más otro negativo, me queda negativo. Es distinto. Suma y o resta. Cuando son distintos signos, dependerá. Positivo más un negativo, depende. Depende del número más grande sin considerar un signo, sino que el valor absoluto. Por ejemplo, si tengo el menos 8 y le sumo el 3, gana el valor negativo. El 8 es más grande en su valor absoluto. Vamos con el cuarto ejercicio sobre expresiones algebraicas. Ya vamos a hacer esto. Hay que tener mucha imaginación, recuerden. Cada vez que yo tengo unos datos, tengo que ocupar esos datos. Dice, tenemos un rectángulo ya cuya área es 48, es decir, que se multiplicó A por B, por ejemplo, ya que está ahí B, hago eso, A por B me da 48, eso me están diciendo. Además me dicen que A cuadrado más B cuadrado es 100. ¿Ya? Y ahí se me viene a la cabeza el tiro, que yo tengo, ¿cuánto es A más B? Se me viene a la cabeza el tiro, el famoso cuadrado binomio, porque hay muchos de estos. Porque en el cuadrado binomio tengo el A cuadrado, el 2AB, el más B cuadrado, ¿cierto? Y con eso prácticamente estoy listo, porque yo necesito despejar el A más B cuadrado, y en el fondo me están pidiendo A más B. Y si ese 2 pasa para los lados, en raíz, ¿no? En raíz. Pero yo sé que esto lo puedo escribir como A más B cuadrado más 2AB. Lo que implica que A más B va a ser raíz cuadrada de A más B al cuadrado y sale que vale 100. Y sería 2 por A más B, A por B. A por B vale 48. Es decir, A más B sería la raíz de 96 más 100, 196. Es decir, A más B vale 14. Eso es lo que vale. Vale 14. Nos están pidiendo cuánto vale cada uno. Me imagino, ya tengo claro que lo más seguro es que los valores, si me lo hubiesen pedido, era el 6 y el 8. 6 por 8, 48. Y la suma de ellos es 14, ¿cierto? Eso. La suma de ellos es 14, la multiplicación es 14, A por B es, la multiplicación es 48,
como me lo pedían, me lo decían ahí, largo por ancho, y la suma es 14, 6 más 8. Por lo tanto, es la B. El último que les tengo que hacer, funciones algebraicas. Vamos a ver si aparece este que está aquí. Dice, esta parte de la carretera está pavimentada, es decir, me están diciendo que tengo una carretera y 3/4 partes está pavimentada. Imaginemos que tenemos las tres, ahí tenemos las 4 partes y tengo X, X, y tengo pavimentada 3/4 partes pavimentadas. Estas están pavimentadas, las vamos a pintar en negrito, como el pavimento. ¿Ya? Y si aún falta por pavimentar P menos 10. Eso es lo que falta por pavimentar. El X. Esto es X, pavimentado. Entonces, para tener la carretera completamente pavimentada, ¿cuál es la longitud total de la carretera en función de P? O sea, me tiene que quedar P para resolver la ecuación. ¿Sí? Tengo claramente de que tengo que X es lo mismo que P menos 10. ¿Cierto? Esto es lo que vale X. Es la longitud total de la carretera en función de P. Entonces, tengo nosotros de que la carretera completa es 4X. ¿O no? Tengo que X vale P menos 10. La longitud total de la carretera es 4X según lo que yo puse ahí como variable. Por lo tanto, 4X va a ser lo mismo que 4 multiplicado por P menos 10, que es el valor de X. O sea, va a ser 4P, que es toda la carretera. Dice, ¿cuál es la longitud total de la carretera en función de P? 4P menos 40, alternativa B. Eso es, chicos, espero que hayan entendido. Veamos con harto ánimo. Vamos que se puede. Vamos que se puede, vamos que se puede.